Siempre pensé que nuestra familia era algo inquebrantable. Fuerte, o lo más fuerte posible. Mi hermana melliza, Elena, nuestro hermano mayor, Carlos, y yo siempre fuimos cercanos, a pesar de todos nuestros desacuerdos. Carlos, el eterno soñador con un corazón de oro, Elena, la perfeccionista que siempre tenía la razón, y yo, solo yo, Javier, el tranquilo que siempre intentaba mediar. Esto duró 37 años. Solo bastó un mes para que todo colapsara, convirtiéndose en un naufragio venenoso y maloliente. Recibí la llamada del abogado, el señor Mendoza, el pasado martes, exactamente una semana después del funeral de nuestra abuela, Isabel. La abuela Isabel. Ella era la piedra angular. Dura, pero justa. Y muy acaudalada. Había levantado una pequeña pero exitosa cadena de joyerías artesanales en el centro de la ciudad, y todos sabíamos que la herencia sería sustancial. Nosotros, los nietos, y el tío Ricardo con la tía Verónica. Javier, lo llamo por el testamento de Isabel. La voz de Mendoza era seca, como pergamino viejo. Por favor, venga a la oficina el jueves. ¿Solo usted? ¿Solo yo? Parecía extraño, pero lo atribuí a la burocracia. Se lo comuniqué a Carlos y a Elena. Por supuesto, inmediatamente empezaron a especular. Carlos, que acababa de perder su trabajo y estaba ahogándose en deudas, dijo, probablemente te nombró albacea. Bueno, tiene sentido, eres el más responsable. Había esperanza en su voz, no por el dinero, sino de que esto fuera solo un formalismo y pronto podría liquidar sus deudas. Elena, que siempre se sintió eclipsada por la abuela, respondió fríamente, solo dime cuando esté todo procesado. Lo principal es que no haya sorpresas. Todos deberíamos recibir una parte igual. Es lo justo. Llegué a la oficina de Mendoza el jueves. Olía a cuero viejo y a polvo. Él se sentó detrás de un escritorio enorme, y la carpeta con el testamento yacía frente a mí. Recuerdo el momento, Mendoza carraspeó, se puso las gafas y empezó a leer. Las palabras me traspasaron como agujas frías, una tras otra. La abuela Isabel dejó su chalet en la costa, cerca de la ciudad de Marbella, al tío Ricardo y a la tía Verónica. Una colección de anillos de zafiros vintage, a Elena. Su pequeña casa de campo, a Carlos. Todos los demás activos, incluyendo acciones, bonos y cuentas bancarias, que suman un total de 2.500.000 euro, 2.500.000 euros, a mí. Javier. Me quedé sin habla. Mis labios se secaron. Me senté allí, aturdido, tratando de asimilar que acababa de convertirme en millonario mientras mis parientes recibían meras migajas. Y entonces, Mendoza continuó, leyendo una nota escrita a mano por la propia abuela. Javier, siempre has sido el más sensato. Has recibido todo. Pero te pido, compártelo equitativamente con Carlos y Elena. Confío en tu criterio para saber qué significa, equitativamente. Toma la decisión correcta, hijo mío. Tu abuela. Ahí estaba el anzuelo. Duro, como un golpe en el estómago. 2,5 millones de euros. Solo para mí. Pero con una nota que no tenía fuerza legal, aunque yo sabía que era una sentencia moral para mí. La abuela había arrojado una granada a nuestra familia y me había pedido que decidiera quién se lleva la metralla. Cuando salí de la oficina, no me sentí como un hombre rico, sino como un blanco móvil. Llamé a Carlos y Elena, armándome de valor. Les conté la verdad, que lo recibí todo, pero que había una petición de la abuela. Antes de que pudiera terminar de hablar de equitativamente, Carlos, normalmente tranquilo, explotó. Javier, ¿qué significa todo? ¿Estás bromeando? Ella no pudo haber hecho eso. Es un error. ¿O estás ocultando algo? Elena fue aún peor. Su voz era helada, punzante, siempre fuiste su favorito. Ella te compró ese piso en la Avenida de la Libertad cuando te graduaste. Tú ya recibiste tu parte. Bueno, ahora eres rico. Reparto igualitario, Javier. 1.250.000 para cada uno. Nada de, equitativamente. Solo justicia. Y así, con una sola llamada, pasé de ser un hermano y un sobrino a un objetivo.
Un enemigo. Carlos necesita desesperadamente el dinero, y Elena lo exige como lo que le corresponde. Y aquí estoy, con 2,5 millones sobre el papel y una bomba moral confiada a mí por la única persona que pensé que nos amaba a todos por igual. Eso fue el jueves. Quedaban 2 semanas para el final del mes de octubre. 2 semanas para dividirlo equitativamente. Aquella noche del jueves, después de la reunión con el abogado Mendoza, se sintió como el fin del mundo, no el comienzo de una fortuna. Recuerdo estar en mi cocina, esa misma que la abuela Isabel me ayudó a comprar, mirando un plato de comida para llevar sin probar. El silencio era ensordecedor, el tipo de silencio que ocurre cuando sabes que han arrojado una bomba, pero el polvo aún no se ha asentado. La suma total era de 2.500.000 €. La exigencia de Elena de un reparto igualitario, 1.250.000 € para cada uno, resonaba en mis oídos. Carlos no había devuelto la llamada desde su arrebato. Al día siguiente, viernes, comenzaron los mensajes. No de mis hermanos, sino de la tía Verónica. Verónica, Javier, cariño, sé que estás bajo mucha presión. Pero tu abuela siempre quiso cuidaros a los tres por igual. No dejes que el temperamento de tu hermana arruine las cosas. Eres el sensato. ¿Qué piensas hacer? No era una pregunta, era una sutil exigencia para calibrar mis intenciones. Una expedición de pesca de la primera de la familia extendida. Ella y el tío Ricardo habían obtenido el chalet en la costa, cerca de Marbella, que era sustancial, pero aparentemente, no lo suficiente para acallar su interés en el efectivo. Yo simplemente le respondí, estoy pensando, tía Verónica. Haré lo que sea justo. El verdadero drama comenzó ese fin de semana. Elena insistió en una cena familiar en su piso el sábado. Una orden, no una invitación. Cuando llegué, el ambiente era denso. Carlos estaba allí, pálido e inquieto. No dejaba de carraspear, evitando el contacto visual. Elena, sin embargo, estaba en modo de actuación total. Había cocinado una comida elaborada, un solomillo de cerdo ibérico, espárragos, todos los acompañamientos, el tipo de comida que solo prepara cuando está a punto de negociar un acuerdo comercial importante. Nos sentamos, y la conversación trivial era como sacarse una muela. Hablaron del tiempo, de sus trabajos, de cualquier cosa menos del elefante, o más bien, de los 2,5 millones de euros, en la sala. Entonces, Elena atacó. No con rabia, sino con precisión. Javier, viniste en el Peugeot, ¿verdad?, preguntó, untando mantequilla en un bollo con una fuerza innecesaria. Sí, el que compré hace 4 años, respondí, sintiéndome inmediatamente a la defensiva. Correcto. Y sé que tu hipoteca está prácticamente liquidada gracias a... Bueno, gracias a su ayuda en aquel entonces, continuó, con su voz inquietantemente tranquila. Tú estás estable. Carlos, en cambio, perderá su apartamento en Salamanca el próximo mes si no liquida su deuda con el banco. Necesita alrededor de 350.000 € solo para respirar. El rostro de Carlos se ruborizó. Solo miró su plato. Él no me había pedido un céntimo, pero Elena estaba usando su desesperación como un arma contra mi estabilidad. Así que, equitativamente, Elena enfatizó la palabra, distorsionando la intención de la abuela. Para mí, equitativamente, significa reconocer quién tiene una necesidad y quién ya tiene un colchón. Pero fundamentalmente, también significa que la cantidad restante debe dividirse a partes iguales. No puedes quedártelo todo solo por una nota sentimental. Sentí cómo aumentaba la presión. Si le daba a Carlos los 350.000 € que necesitaba, y luego dividía los 250.000 € restantes por igual, serían 1.075.000 € para mí, 1.075.000 € para Elena, y 350.000 € para Carlos. Ese era un escenario. Pero ¿y si equitativamente significaba tener en cuenta los anillos de zafiros que Elena recibió, o la casa de campo que Carlos heredó? La casa de campo valía quizás 100.000 €. Los anillos, 35.000
€000 como máximo. No compensaba 2,5 millones. Contraataqué su argumento mencionando los activos no monetarios. Carlos recibió la casa de campo, Elena los anillos. Deberíamos considerar el valor de esos activos también, ¿no crees? Elena se rió. Un sonido corto y agudo que era puro desprecio. Una cabaña rústica y unas joyas antiguas contra 2,5 millones de euros líquidos, Javier. No seas ridículo. Eso es una distracción. Si quieres jugar a ese juego, podemos deducir el dinero que la abuela invirtió en tu piso hace años. A ver cuánto nos acabas debiendo. El ambiente cambió por completo. Ya no se trataba de justicia, se trataba de maximizar las ganancias individuales y usar favores pasados como palanca. Empezaron a calcular cada céntimo que yo había recibido de la abuela. Los regalos de Navidad, la asignación universitaria, la ayuda para el pago inicial, todo estaba repentinamente bajo escrutinio. Cada conversación, cada mirada, estaba sopesada. Ya no eran solo mis hermanos, eran mis auditores. Pasé los siguientes 2 días, domingo y lunes, revisando obsesivamente el testamento de la abuela, leyendo esa nota escrita a mano una y otra vez. Confío en tu criterio para saber qué significa, equitativamente, ¿por qué me puso en esta posición? ¿Por qué no simplemente declarar los porcentajes? Se sentía menos como un acto de confianza y más como una crueldad calculada, obligándonos a destruirnos mutuamente. Llamé a mi mejor amigo, Pablo, y le expliqué la situación. Él solo dijo, tío, eres el albacea de un contrato moral. No importa lo que decidas, vas a perder a alguien. O a todos. La semana estaba terminando. Elena exigía ahora una propuesta definitiva para el miércoles. Carlos permanecía en silencio, pero sus ojos me seguían con una mezcla de esperanza y acusación. La presión estaba convirtiendo el simple acto de respirar en una carga. El silencio solo era interrumpido por su continua y sutil vigilancia de cada uno de mis movimientos, cada compra, cada decisión, convencidos de que estaba a punto de ocultar su dinero. Sentí que la tensión aumentaba, sabiendo que la fecha límite del miércoles traería la siguiente explosión. Llegó el miércoles, el día que Elena había fijado su fecha límite arbitraria. Había pasado 2 noches sin dormir tratando de elaborar un plan racional. Mi propuesta era la siguiente: le daría a Carlos 450,000 € de inmediato para liquidar su deuda y darle un respiro. Luego, dividiría los 2,050,000 € restantes equitativamente entre los tres, 333 euros para cada uno. Esto significaba que yo me quedaría con 333 euros, Elena con 333 euros, y Carlos con un total de 333 euros. Era desigual, pero abordaba la necesidad crítica de Carlos, asegurando al mismo tiempo que Elena obtuviera una cantidad sustancial. Pensé que era un equilibrio equitativo. Los llamé a ambos para que se reunieran conmigo en un lugar neutral, una tranquila cafetería en el centro de Madrid. Era viernes, la segunda semana de esta pesadilla heredada. Carlos llegó primero. Parecía que no había dormido en semanas, su ropa arrugada. Estaba inquieto, evitando mi mirada hasta que finalmente levantó la vista, sus ojos suplicantes. Javier, no quiero presionarte, pero el banco envió un aviso final. Necesito ese dinero. Por favor, hermano. Te lo ruego. Solo lo suficiente para detener la ejecución hipotecaria. Sentí una oleada de simpatía y justificación para mi plan. Lo sé, Carlos. Y he calculado una cifra que creo que funciona. Entonces Elena irrumpió. No llevaba un bolso, llevaba una pila de documentos y un maletín. Lo golpeó contra la mesa, haciendo que los cubiertos saltaran. Ni siquiera se sentó antes de comenzar. No te molestes con tu cifra, Javier. He hecho mis propios cálculos, siseó, con el rostro tenso por la furia reprimida. Tu pequeño esquema es obvio. Le das a Carlos una gran parte para que esté agradecido, y tú y él se reparten el resto, marginándome a mí. No sucederá. Es una clara división del 33,3% del efectivo total.
¿Nada más es justo? Intenté explicar mi lógica. Elena, equitativamente, no siempre significa, por igual. Carlos está a punto de perderlo todo. Él necesita una porción mayor de los fondos iniciales para estabilizarse, mientras que tú y yo estamos estables. La nota de la abuela trataba sobre el juicio, no sobre las matemáticas. Ella se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un susurro peligroso, teñido de desprecio. Oh, la superioridad moral. Estás tratando de usar tu supuesto estatus de sensato para obtener un corte mayor del efectivo. Eres repugnante. Pero, ¿sabes qué? Tengo otra opción. Sacó un documento de su maletín. Era una fotocopia de una evaluación médica de 4 meses antes de que la abuela muriera. Revisé los archivos de la abuela en su piso de la calle Mayor, admitió Elena, sin siquiera molestarse en ocultar que había entrado sin permiso y robado archivos. Encontré esto. La abuela fue hospitalizada hace 4 meses tras una caída, ¿recuerdas? Esta es una nota preliminar de un médico que sugiere un leve deterioro cognitivo y periodos ocasionales de confusión. Nada finalizado, pero es algo. El aire abandonó mis pulmones. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. ¿Qué estás haciendo, Elena? Sencillo, dijo, su sonrisa completamente depredadora. Si no aceptas el reparto igualitario del efectivo, 833. 333 euros para cada uno, antes de que termine el día, llevaré este documento al señor Mendoza. Argumentaré que la abuela no estaba en su sano juicio cuando firmó el último codicilo, el que te dejaba todo a ti con esa nota vaga y ridícula. Ataremos la herencia en los tribunales durante años, demostrando que el testamento es inválido. Si el tribunal está de acuerdo, el dinero vuelve al testamento anterior. Que lo reparte todo a partes iguales entre los 4 beneficiarios, incluyendo al tío Ricardo y a la tía Verónica. Carlos levantó la vista, horrorizado. Elena, no puedes. Eso retrasaría todo por años. Perderé mi casa. Elena ni siquiera lo miró. Estaba completamente concentrada en mí. ¿Exacto? Nadie recibe nada, Carlos. No por mucho, mucho tiempo. A menos que Javier acepte el único resultado verdaderamente justo. Tú arruinas nuestras vidas, Javier, y yo arruino la tuya. La tensión era brutal. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de destruir la memoria de la abuela y destrozar a la familia a través de la guerra legal. Elena estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluida la estabilidad de Carlos y la paz del resto de la familia, solo para forzar su definición de justicia. Sostenía el documento como un interruptor de detonación. Los 2,5 millones se sintieron de repente como papel sin valor. Estaba atrapado entre las necesidades desesperadas de mi hermano, el ultimátum a sangre fría de mi hermana y el miedo de dejar que ese documento viera el interior de una sala de audiencias. Tenía hasta el final del día. Y por primera vez, odié genuinamente a mi hermana. Aquella tarde del viernes después del ultimátum de Elena fue el tramo de horas más largo y ponzoñoso de mi vida. No podía arriesgarme al pleito. Si Elena presentaba ese documento, la herencia quedaría congelada durante años. Y Carlos perdería su apartamento en Salamanca, posiblemente incluso su capacidad para recuperarse financieramente. La idea de que mi hermano se ahogara por mi terquedad moral era demasiado difícil de soportar. Elena había ganado jugando la carta más sucia posible. A las 5 de la tarde, me reuní con Elena en su oficina. Carlos no estaba, no podía soportar estar en la misma habitación con ella, sabiendo de lo que era capaz. Yo llevé un acuerdo simple, mecanografiado. Dividiremos los dos. 500,000 € a partes iguales, declaré, mi voz inexpresiva. En 3 partes. 333 euros con 33 céntimos para cada uno. Tú retiras el documento. Confirmas que no impugnarás el testamento bajo ninguna circunstancia una vez que se transfieran los fondos. La expresión de Elena no se suavizó, simplemente se volvió arrogante. Firmó el acuerdo de inmediato, asegurando su parte. Luego me entregó la fotocopia de la nota médica. Se sentía endeble, pero el daño que podría causar era inmenso. Me sentí vacío al salir. Había traicionado la confianza de la abuela en mí, juicio,
y sucumbido al chantaje solo para salvar a mi hermano de un embrollo legal. Estaba listo para llamar a Carlos, confirmar el reparto e iniciar el proceso de transferencia con el señor Mendoza a la mañana siguiente. La batalla había terminado, y yo había perdido mi dignidad, pero al menos el dinero se movería rápido ahora. Sin embargo, la culpa no me dejaba dormir. Esa noche, fui a la casa de la abuela Isabel. El tío Ricardo y la tía Verónica ya habían tomado posesión del chalet en la costa, pero la residencia principal en la ciudad seguía bajo la cerradura de la herencia. Yo tenía las llaves. No estaba buscando más dinero, estaba buscando un cierre, alguna razón de por qué nos había hecho esto. Entré en su despacho, la habitación que ella llamaba su sala de guerra, donde gestionaba sus negocios. Revisé los cajones del escritorio por última vez. Nada más que viejos recibos y papelería. Revisé el antiguo globo terráqueo que tanto le gustaba, nada. Entonces, noté algo extraño. Una foto enmarcada sobre su escritorio, esa en la que salíamos los tres cuando éramos niños. Estaba ligeramente torcida. La enderecé. Al hacerlo, mis dedos rozaron la parte posterior del pesado marco de plata. No estaba liso. Había un pequeño trozo de papel grueso y brillante pegado con cinta adhesiva al panel trasero, oculto a la vista. Lo despegué con cuidado. Era un sobre pequeño y sellado, no más grande que una postal, hecho del mismo papel grueso y cremoso que su testamento oficial. Escrito en él con su letra elegante e inclinada había 3 palabras: leer solo después. Mi corazón golpeó contra mis costillas de nuevo, pero esta vez, no por miedo, sino por una creciente y fría sospecha. Esto no era una nota sentimental, era un secreto. Sentí una renovada oleada de tensión, dándome cuenta de que la batalla podría no haber terminado. Rompí el sello. Dentro había una sola hoja de papel doblada. No estaba firmada ni notariada, pero estaba escrita íntegramente con la letra inconfundible de la abuela Isabel. Comencé a leer, de pie en el silencio de su estudio. Javier, si estás leyendo esto, significa que los buitres descendieron exactamente como predije. Sabía que lucharían por el efectivo. Te lo di todo a ti porque eras el único que podría detenerlos. Confié en ti para que tomaras la decisión correcta, lo que significa ver más allá del signo de euro. Los 2.500.000 euro que crees que heredaste. Ese dinero nunca fue mío para dártelo. Puse el remanente líquido total de mi patrimonio en un fideicomiso caritativo irrevocable privado, exactamente 3 semanas antes de firmar el codicilo. El fideicomiso se llama el Fondo Futuro de Isabel para la alfabetización infantil. Todo. Hasta el último céntimo. El codicilo que recibiste simplemente te nombraba como el único beneficiario de mis activos y cuentas líquidas restantes. El único activo líquido restante en ese momento era mi cuenta corriente personal, que contenía exactamente 3.850 euros con 75 céntimos. Los 2,5 millones que viste en el extracto ya habían sido transferidos legalmente. El señor Mendoza lo sabe. Se le instruyó que te dejara creer que heredabas la suma y que retuviera esta información durante exactamente 1 mes, o hasta que tomaras una decisión formal de distribución. El aire de la habitación pareció congelarse. Yo no heredé 2.500.000 euro. Heredé 3.850 euros con 75 céntimos. Y acababa de firmar un acuerdo legal garantizándole a Elena 333 euros con 33 céntimos de un dinero que no existía. Mi mandíbula cayó. La abuela no había puesto a prueba mi juicio, había usado mi herencia como un señuelo, una distracción, obligándonos a revelar nuestra verdadera naturaleza antes de quitarnos la alfombra de debajo de los pies. El truco definitivo. La verdad definitiva. Releí aquella nota de la abuela Isabel 3 veces, de pie en el silencio de su estudio. 3.850 euros con 75 céntimos. Esa era la extensión de mi vasta herencia. Todo el drama, las acusaciones, la desesperación de Carlos, el chantaje venenoso de Elena, mi rendición, todo había sido una prueba usando una herencia ficticia como cebo. Un truco cruel, brillante y devastador. El plazo de 1 mes que ella impuso tenía ahora un sentido perfecto. Quería una revelación rápida y brutal de nuestro carácter.
Era martes por la mañana, el comienzo de la tercera semana. Tenía que enfrentarlos. Decidí que la única manera de manejar esto era ir directamente al señor Mendoza, el abogado. Le mostré la nota. Él simplemente asintió, su rostro ilegible. Su abuela fue muy específica, Javier. Quería ver lo que sucedería. Y me solicitó que esperara hasta que usted intentara formalmente distribuir la suma mayor para confirmar sus más profundas sospechas sobre la dinámica familiar. Parece que tenía razón. Hizo una pausa y luego me entregó un cheque. Aquí están sus 850 euros con 75 céntimos. Los activos líquidos restantes. Convoqué una reunión de emergencia. No en una cafetería, sino de vuelta en el piso de Elena. Llevé a Carlos. Me miró nerviosamente, esperando que confirmara el reparto de 833,000 euro. Elena ya estaba celebrando internamente, la suficiencia irradiaba de ella. Los llamé aquí para finalizar la transferencia, bueno, para explicar algo comencé, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Coloqué la fotocopia del documento de deterioro cognitivo, el acuerdo firmado del día anterior y la nota de la abuela Isabel sobre la mesa de caoba. Elena frunció el ceño. ¿Qué es esto, Javier? Solo dile a Mendoza que inicie la transferencia. Tú firmaste el acuerdo. La ignoré. Miré a Carlos, cuyo rostro estaba marcado por la necesidad pura. Carlos, quería darte lo suficiente para salvar tu apartamento. Fallé. Firmé este acuerdo con Elena ayer, dándole 1/3 de los 200,000 euro, para evitar que llevara a la abuela a los tribunales y arruinara tu vida. Elena intervino bruscamente. Maldita sea que lo hiciste. Ahora termina con esto. El dinero por el que estábamos luchando, continué, empujando la pila de papeles hacia ellos, los 200,000 euro, no existen. Nunca fueron parte de la herencia. La abuela transfirió la suma total a un fideicomiso caritativo, el Fondo Futuro de Isabel, 3 semanas antes de morir. Me dejó 850 euros con 75 céntimos, el saldo de su cuenta corriente personal, y esa nota. Usó la gran cifra como una prueba. Para ver qué haríamos. El silencio que siguió fue pesado, espeso de incredulidad y furia creciente. Carlos fue el primero en hablar. Su voz era un susurro roto. ¿Quieres decir que el dinero se ha ido? ¿Todo? ¿Perdí mi casa por nada? Sus ojos no eran acusadores, simplemente estaban derrotados, la esperanza drenándose de ellos, dejando atrás un paisaje frío y desolado. La reacción de Elena fue explosiva. Agarró los papeles, arrugando la nota y el acuerdo en su puño. ¿Un fideicomiso caritativo? Esa bruja vieja y manipuladora. Lo desperdició. Hizo esto solo para meterse con nosotros. Y tú, Javier, lo sabías, ¿verdad? Te sentaste ahí y me dejaste firmar este estúpido acuerdo, y dejaste que Carlos suplicara. Eres tan malo como ella. Empezó a gritar de verdad, no solo con rabia por el dinero, sino con la humillación de haber sido engañada, de haber revelado su peor y más avaricioso yo por una promesa vacía. Agarró su maletín y salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que un cuadro en la pared se inclinó peligrosamente. Carlos solo se quedó allí sentado. No gritó ni me acusó. Solo me miró, con los ojos vacíos. ¿Y ahora qué, Javier? Preguntó finalmente, su voz muerta. Ella consiguió lo que quería. Luchamos. Le mostramos exactamente quiénes somos. Y ahora no tengo dinero, ni casa, y sé exactamente lo que mi hermana piensa de mí. No pude responderle. Tenía 850 euros con 75 céntimos en mi bolsillo y la victoria moral de demostrar que la abuela tenía razón. Pero, ¿de qué servía la victoria cuando la familia, lo único que se suponía que no era negociable, estaba irrevocablemente destrozada? Esa fue la tercera semana. Carlos tuvo que mudarse de su apartamento y a un alquiler temporal que yo pagué discretamente, usando mis propios ahorros, no la herencia fantasma. Elena no nos ha hablado a ninguno de los dos.
La cena familiar, las discusiones, el chantaje, todo fue una explosión sin sentido por un fantasma. El acto final de la abuela Isabel no dejó un legado de riqueza. Dejó un legado de amargura y la cruda y horrible verdad de en quién nos convertimos cuando aparecen los signos de euro. A veces miro ese cheque. Es un pequeño recordatorio de que la mayor herencia que recibe una familia no es el dinero, sino las heridas que se infligen mutuamente luchando por él. ¿Y esas heridas? Esas no sanan en un mes.